la mañana, 29 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya, que está presentando el programa de opinión política Punto de Vista. Estamos ya conectados con nuestro próximo invitado, con Carlos Ferrín, consultor en comunicación política y politólogo y analista también político, ¿verdad? Carlos, buenos días. Estamos ya prácticamente cerrando la campaña electoral y quisiera un balance breve tuyo respecto de cuál ha sido la incidencia de esta campaña. Yo creo, como periodista, te lo digo, que ha habido un punto de quiebre en la campaña con esto del asesinato de Fernando Villavicencio, un hecho pues que no ocurre siempre. No, pues Después claro. de Galán y de Colosio, este es el tema no solamente comentado en el Ecuador, yo he visto en algunos países, inclusive de fuera de nuestra órbita de habla hispana, hacer comentarios respecto a esta situación. Y te pregunto, efectivamente hubo un quiebre en la política, un reseteo de las encuestas después del asesinato de Villavicencio. Carlos, buenos días. Bueno, un saludo para todo el público de Radio Atalaya. O sea, yo quiero que vean ese evento como cuando una locomotora pierde su cabezal, su motor, y automáticamente todos los vagones detrás empiezan a colapsar uno a uno, abriéndose en un descarrilamiento, ¿no? Pienso que es el hecho que exacerbó los ánimos, no el que lo cambió. O sea, no, digamos que es la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que en este momento la población, al ver tanta suspicacia, tanta teoría, tanto señalamiento de dedo alrededor de ello, entra en un estado de indignación y empieza a sentir un rechazo absoluto, sobre todo a la clase política más tradicional, y dice, no, no, entonces todos los que pasaron un poco como de agache, por ejemplo, Lucio Gutiérrez, no apareció por ningún lado para el TikTok, y ahí lo vemos que está casi que con un candidato entrando en segunda vuelta, ¿no? Solamente en data de la que no se puede decir, pero, pero sin embargo vemos otros actores políticos que se ponen la bandera, los uniformes, se ponen todos, ¿no? Entonces hay cosas que definitivamente ahí te van, eh, te van un poco laxando el cerebro. Dices, ¿sabes qué? No queremos más esa clase política. Y es por esa razón que yo decía en mis redes que va a haber un recambio generacional. Pienso que va a haber otro 2006. ¿Por qué digo un 2006 como referencia? Porque en el 2006 habían actores políticos liderando una elección, la famosa partidocracia que le llamaba Correa en esa época, y en esa elección de abajo salieron los candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Entonces, es mi percepción. Creo yo que las mediciones hasta ahora como iban, sí iban marcando obviamente un rumbo, pero el domingo la famosa pregunta de qué pasaría si son mañana las elecciones va a perder vigencia porque efectivamente las elecciones nunca son mañana, sino el día que son. Entonces, pienso yo ahí que sí hay un antes y un después, pero lo único que hace es exacerbar el miedo y la indignación y esos votan, ¿no? El miedo y la indignación votan. ¿Tú crees que entonces el domingo la gente vaya muy sensible a votar, vaya a votar más por el coraje, el odio, la antipatía, que por razones estrictamente políticas e ideológicas? Totalmente, totalmente. Y yo creo ahí que muy poca gente está viendo respuestas o soluciones al pasado, sino más bien está tratando de mirar hacia adelante, porque siente que toda la clase política le ha fallado, ¿no? O sea, no es que es una cosa que hay un añoramiento, una nostalgia por un grupo político que yo creo que en eso se equivocó la Revolución Ciudadana, pensar que todo radicaba en la nostalgia. Y no nos olvidemos que la Revolución Ciudadana es una cosa que fue ya hace más de 10 años, pues, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, cada 4 años entran a votar casi como 3 generaciones nuevas de que acaban de cumplir mayoría de edad o mayoría mínima, eh, y ni los recuerdan, o están mirando los jóvenes de ahora, están mirando a los que ahora se ven mucho más nuevos, y no mirar hacia adelante o no decir, ¿sabes qué? Construimos. Te voy a poner un ejemplo. Si la revolución hubiese dicho en su momento, vamos hacia una segunda revolución ciudadana hacia adelante,
y volvámoslos a hacer de nuevo. Hubiese sido otro discurso completamente distinto. Pero no fue así, siempre fue, jalemos para atrás, 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 cuando es muy difícil que el pensamiento del ser humano sea retrospectivo, es muy difícil. Ni siquiera en el amor, hermano, algunas veces alguien, por razones que hayas pasado tan bien en la vida con un ex, vas a volver con esa persona. Siempre están mirando hacia adelante. Entonces, ellos cometieron un error de comunicación muy grande que a lo mejor en este momento no digamos que no les va a asegurar una entrada a un balotaje, pero digamos que a lo mejor sí les costó un buen grado de crecimiento, ¿no? Que era necesario para ellos. Tú hablas de un cambio regeneracional en lo político por la actuación de Noboa y de Topic, pero yo te pregunto, tiene que ser paralelo, pues eso, si hay cambio regeneracional en los políticos, la gente también tiene que cambiar, pues, porque si vamos a votar siempre por el que está en la televisión, por el que tiene la frase bonita, porque me gusta, porque es simpático, etcétera, etcétera, no cambiamos nada, pues, Carlos. Pero mira, te pongo un poco te pongo el caso de los Novoa. Ya no es Álvaro, ¿no? Pues es el hijo, número uno. Número dos, él no ha tenido una campaña álgida donde lo veamos haciendo cosas fantásticas y maravillosas que tengan que ver con que él sea una estrella de televisión o nada. No, el tipo fue y dio un debate bastante centrado, altura, técnico, con cifras, y la gente que estaba, vieron esa indecisión que estuvo colgada durante mucho tiempo, la gente que estaba esperando ahí en esa tribuna dijo, ese es el mío. Y empezó a ir a migrar, obviamente, hacia un candidato que les gustó en ese momento. Entonces, estamos hablando ahí que si entrasen dos jóvenes, es que no podemos dar cifra, pero si entrasen dos jóvenes, eso para mí ya sería un recambio generacional, porque imagínate que la RC se quede fuera la segunda vuelta, hermano, sería un hito histórico por después de haber ganado la mayoría de las seccionales. El país les estaría diciendo ya basta, o cambian o los cambiamos. Eso es un recambio generacional, pensaría yo, porque también es un recambio de pensamiento, ¿no? Las famosas maquinarias electorales dejarían básicamente de tener efecto. Y eso a la vez también es un cambio de pensamiento de los pueblos, no dejarse tampoco influir por eso, ¿no? Carlos, continuamos la entrevista con las preguntas de nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Sí, Listo. Carlos, en esa línea, usted insinuaba en uno de sus posteos en la red social X, usted insinuaba hace un día que era probable que la Revolución Ciudadana efectivamente no pase a segunda vuelta. ¿Qué lo hace pensar a usted que eso pueda ocurrir? Bueno, obviamente, cifras, yo tengo mucho contacto con gente que me llama a decirme, mira Carlos, mira esto, mira lo que está pasando. A pesar de yo no estar en la elección, no estoy en esta elección, yo ya tenía agenda fuera de mi país hasta el 2024 prácticamente, haciendo otras cosas. Entonces no me dio tiempo de estar en esta elección que salió de la nada. Pero hay mucha gente que me contacta y me dice, mira Carlos, está cambiando esto hacia acá. Vuelvo y repito, ya no estamos en un tiempo en que podamos decir cómo, quiénes y cuándo, porque no se pueden decir las cifras, pero sí lo estoy sustentando de alguna manera con data. Hay números que se están moviendo y las tendencias que se están especulando dentro de las redes, muchas son ciertas, muchas son ciertas. Habría que ver, yo también tengo, hace poco hice un desglose de los tipos de votos, yo también creo que hay mucho voto vergonzante en la Revolución Ciudadana, ¿no? Puede ser que están ahí, que como tú decías, que llegan a la papeleta y votan por ellos y le aseguran obviamente su lugar en la segunda vuelta, pero Ellos eh, tienen un voto duro, Carlos, ¿no? Ellos tienen no, un voto duro, o ya no, deja- no tan déjame, duro. déjame decirte que yo comparto criterio ahí con Osvaldo Moreno, que muchas veces él repite que hasta el voto duro se va a mover. Sí se mueve, pero te voy a decir por qué. Cuando uno se decepciona de lo propio, obviamente castiga lo propio. Entonces, si hay alguien dentro del voto duro que no le gustó esa candidata, que hubiese preferido que sea Carlos Rabascal, que hubiese preferido que sea este otro, va a tener un voto castigo interno, que eso ya es un voto duro que migra hacia otro lado. Y dos, no olvidemos que la revolución tiene una fuerte familiaridad con el candidato Topic, ¿no? Entonces, mucho de ese voto duro ha alimentado el crecimiento de Jan Topic. Por supuesto que sí, porque lo ven cercano,
no lo ven lejano, no los ha atacado. Entonces, la revolución es fuerte cuando es enemiga de todo el mundo y todo el mundo quiere arrasarla, ¿no? Entonces, no vemos un voto duro a la revolución votando por la figura de un Villavicencio ni por un otro, no. Ellos se radicalizan, pero cuando ven un candidato que es familiar para ellos de alguna forma, ellos migran fácilmente, dicen, no, esta vez no voy a votar, no me gustó lo que hicieron, los terminan castigando. Entonces, eso lo hemos visto. Hace un ratito decía un escenario muy similar a Barrera 2014. Lo hemos visto en esa elección, me acuerdo muy bien, y lo he visto también en Cuenca en ese mismo año, en que la RC, después de la victoria perfecta del 2002, de 2013, perdieron las principales ciudades porque tuvieron un voto castigo. ¿Por qué? Porque no supieron elegir a sus representantes, ¿no? Y cuando eso pasa, por lo general los pueblos son súper fuertes y castigadores con su voto. Y la muerte del candidato Fernando Villavicencio, ¿usted cree que vaya a movilizar esa parte como romántica del pueblo y de decir vamos a darle el voto a este que era un luchador incansable contra la corrupción y que tenía sus ideales? ¿Usted cree que eso vaya a ser un móvil en la votación del día domingo o no? Totalmente, totalmente. Ver a Fernando Villavicencio en la papeleta va a causar mucha emoción. Sobre todo las personas que han perdido un ser querido, ¿no? O sea, que la delincuencia les mató un primo, un hermano, a su mamá, un hijo. Pienso que va a tener un voto venganza. Un voto venganza, un voto por él, porque también he sido afectado por todo lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es bastante fuerte, está llevando al país, obviamente, a toda una toma de decisiones. Esperemos, lo único que puedo decir es esperemos que sea para bien, que no caigamos otra vez más en un experimento que por fortuna termine en año o 3 meses. No es una cosa que se va a extender demasiado, pero le cuesta al país y definitivamente nos cuesta a todos vidas, por lo que vemos, ¿no? Cada mes hay una estadística alta de vidas que se pierden. No digo yo por el error de los votantes, ¿no? Sino porque los políticos luego no saben cumplir todo lo que prometen. Y eso es una cosa que vimos mucho en el debate, ¿eh? Todo el mundo prometiendo que se puede hacer el oro y el moro, pensar en la gobernabilidad, sin saber si vas a tener un bloque que te lo va a permitir, sin saber de constitucionalidad, saber, por ejemplo, te pongo un ejemplo, inhibir señal de celulares es una cosa que no se puede del todo. Entonces se promete así como si nada y sin embargo no estamos viendo si se va a poder o no. El día de mañana llegan al poder y lamentablemente dicen, bueno, quisimos pero no pudimos. Vamos a tener un año y medio más de eso, no. Ojalá sepamos elegir bien. Eso es una cosa que solamente se la puede pedir a Dios, nada más. Hugo, por favor. 9 de la mañana, 43 minutos. Radio Atalaya sigue en el programa Punto de Vista. Las preguntas del abogado Hugo Landívar Orellana. Hugo. Muchas gracias, Alcides. Juan Carlos. Carlos, ¿cómo estás? A ver, has dicho, has hablado del miedo y la indignación y al mismo tiempo una opinión personal y tú estarás de acuerdo también con que el voto va a ser emocional, de castigo y de pésame. Entonces, siendo el voto, para mí va a ser una gran mayoría el día domingo, ¿esto cambiará la estructura de la Asamblea? ¿Hablaremos de un nuevo bloque con mayor representación en la Asamblea, Carlos? Bueno, la Asamblea es un organismo que está absolutamente destruido en imagen no por esta Asamblea ni por la que viene, sino por las muchas otras. Ojalá, ojalá no vivamos momentos en que de los pocos meses que hay para gobernar, 2, 3 sean para conformaciones de fuerzas. Porque no hay tiempo para que sí, que yo te doy esta comisión, o sea, no hay tiempo para nada de eso. Ojalá pudiese ser que se puedan juntar a decir, ¿saben qué? El pueblo eligió a este presidente, vamos a ayudarlo. Pues seamos por primera vez como el final de la película en que todos se juntan y arreglan el gran problema que hay, ¿no? Pero esa es una cuestión utópica. Ojo, pero sabemos muy bien que las fuerzas son las fuerzas y hay unos que son irreconciliables. Y sabemos también muy bien que, por ejemplo,
La RC también tiene su agenda y querrá apretar hacia su agenda también porque tienen urgencias propias de que regrese su líder, de que se mejoren sus temas legales, de que lo uno, que lo otro. Lo vimos hace poquito cuando tuvieron acceso al Consejo de Participación Ciudadana y lo primero que hicieron fue ejecutar esa agenda. No vimos nada más, no vimos que se pusieron a trabajar, no vimos que pusieron a hacer nada. O sea, ejecutaron su agenda y eso es una cosa que definitivamente le hace un daño terrible al país. Entonces, ojalá ya casi que en una especie de ilusión utópica que esta asamblea, ya sabe que tenemos un año nada más para hacer algo, no quedemos mal, pongámonos a trabajar con el presidente, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Carlos, pero ¿qué crees que se deba dar para que esta unión la podamos ver? Porque realmente tenemos un enemigo común que es la inseguridad, más allá de que viene el niño y a todos nos va a afectar. Entonces, si no se une el Ejecutivo, el Legislativo y todas las instituciones del Estado, vamos a estar igual que siempre. Bueno, todos saben que tienen apenas un año y pico para estar allí. Quizás un poco ese temor o esa ansia de volver a la papeleta y ser reelecto los motive, o quizás no. O sea, es cuestión nada más de ver hacia dónde quieren ir. Hay gente que no aprenden con nada, ¿no? Entonces, veamos si es verdad, si no el siguiente, yo digo si el siguiente colapso va a ser peor, va a ser peor. Yo creo que esperemos que no suceda y esperemos que logremos arribar al 25 con una democracia mucho más arreglada, un país menos peligroso para vivir o para estar, si quieren. Y eso es lo que estamos anhelando todos, ¿no? Y espero que los pueblos voten por eso. Las 9 de la mañana, 46 minutos, 9 de la mañana, 46 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el consultor y politólogo Carlos Jarrín. Carlos, a continuación, las preguntas de nuestra compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Buenos días, Carlos. Yo quisiera regresar, hace un momento comentaban sobre las publicaciones en la plataforma X y me llamó la atención sobre este recambio generacional político que se hablaba. En el debate el domingo vimos candidata RC5 que hablaba mucho, poco del cómo y mencionando bastante sobre que habían cosas que ya lo habían hecho, que lo habían hecho en el pasado y bueno, muchos comentarios a raíz de eso, de que no es el mismo Ecuador de cuando estuvo la Revolución Ciudadana. Hacia ello es la pregunta puntual. ¿Hay tal vez identificado cómo está dividida esa masa electoral? Sabemos que hay aproximadamente 13 millones de ecuatorianos empadronados y que tenemos que ir a votar el día domingo, pero tal vez alguna porcentaje de cómo está dividido esa masa. Me refiero a tipo generaciones, porque usted lo mencionaba hace un momento, cada 4 años hay recambio generacional, se incrementan nuevos votantes y sabemos que hoy los centennials, los millennials, no tienen o no tenemos la misma, primero conocimiento de toda la historia política de Ecuador, ¿no? Entonces, tal vez si nos comentas cómo has visto, cómo está enfocado la campaña de cada uno de ellos y si es que está orientado a esa masa más joven de que no, tal vez no tiene tanto conocimiento de la revolución como mencionaba la candidata. Mira, el problema de la candidata, antes de entrar al tema principal que me has preguntado, es que yo no sé si vieron anoche ese videito anoche que salía Correa con otros tocando guitarra. Bueno, esos eran los que yo recuerdo. Lo acabo de ver en X también, que hizo un repost. Esos yo recuerdo que son los de la Revolución Ciudadana. Cuando sale Luisa González y dice, ya lo hicimos, yo me quedo pensando, pues señora, yo no la vi nunca antes, ¿no? O sea, como que no me parece una figura tan visible y conocida. Yo creo que ahí se equivocaron ellos, porque a lo mejor ella debe haber dicho, señores, yo soy, o soy la nueva, o soy yo el recambio de la revolución, o soy alguien de la vieja guardia, pero definamos, porque definitivamente son dos personajes mal juntados ahí, ¿no? O sea, la Luisa de la anterior revolución, que solamente ellos se acuerdan, porque estaba en una capa muy lejana de las personas visibles de la revolución, que para el público general no es una cosa como que no la recuerdo ni como antigua ni como nueva. Entonces ahí ellos tuvieron un error terrible, darle ese personaje de ya gobernamos. ¿Ya gobernamos quién? Pues yo nunca la vi a usted, señora, gobernar nada. O sea, es muy difícil, ¿no? Sobre tu pregunta principal, el recambio viene de todos, ¿eh? No viene solamente de los jóvenes, no son los jóvenes reclamando su espacio.
son las madres de familia que están cansadas de lo que está pasando, son las personas, los adultos mayores, que eran la mayoría, casi la mayoría del electorado que tenía Villavicencio eran adultos mayores. Él pegaba muchísimo en ese segmento. Y yo creo que esos saldrán a votar ese día. Yo voy a votar por él, o sea, y saldrán a votar y cuidado una sorpresa de voto histórico por parte de ese segmento, ¿no? Y pienso yo que ya en este momento se están empoderando las siguientes generaciones, ya sea del PCC, ya sea de Novoa, que hizo 5 campañas, no ganó ninguna, ahora está su hijo y está por ahí rondando la línea roja y tiene preocupado más de uno, ¿no? Pero yo creo que viene de todo, no solamente de un segmento de la población, porque sí es verdad que la revolución tiene un voto duro fuerte, no olvidemos que es el voto duro del porcentaje del que ya había decidido votar y todavía hay un número alto de indecisos que esos definitivamente, si no están ahí, es que no están ahí, ¿no? Están en otro lado. ¿Considera que todavía el recuerdo a la Revolución Ciudadana está muy presente en la ciudadanía y que es base para el voto de la candidata a la presidencia? Totalmente. Pero si la base del correísmo siempre ha sido un 25% de voto duro y ella ni siquiera había alcanzado ese porcentaje hasta donde yo vi, he visto en unas encuestas que sí, que sumó 5 más, pero las que yo he visto recientemente no están ni cerca. Creo yo que hay un voto duro ahí que está un poco alejándose para quizás decir después, yo no voté por eso. Es una Está cosa un poco bastante... aguado, no está muy duro. Está un poco aguado, claro, sí. Pero es que te voy a decir una cosa. Ellos entran como que fueran un todo. O sea, cuando uno tiene una fuerza, y Correa hubiese dicho, sabes que voy a hacer un llamado a la reconciliación, voy a recuperar viejos líderes que los tenía como traidores, pero los voy a perdonar. O sea, ni siquiera eso, nada. Entraron, pero como venían envalentonados por la seccional y dijeron, aquí vamos a arrasar, no va a pasar nada, lánzame los borregos, lánzame las gafas blancas. Entonces fue la liebre y la tortuga, ¿no? Se dedicaron a hacer otra cosa que no es campaña. Ahora, sobre lo que tocó hace un momento de el porcentaje de aceptación, tal vez con alguna información que se maneje, ¿cómo cree que van a terminar los resultados el día domingo? Uy, no puedo decir porque es un poco dirigir un poco el voto, solo puedo decir que no va a ser como estaba hace un poco, hace unas semanas. Ha cambiado bastante. Ha cambiado Ok, pero bastante. tenemos segunda vuelta, definitivamente. Sí, hay, definitivamente. No hay o sea, y eso lo han aceptado ellos incluso, ¿no? Y lo Sí, que, sí. lo que les preocupa es que no les alcance el tiempo, porque ya, ¿se acuerdan cuando decían que esta elección era cortita? No. Cada día se les parece casi que quieren que pase rápido, pues les parece larguísimo, y cada día cambian las cosas. O sea, ya no es una elección corta, para mí ya fue una elección larga emocionalmente, porque el suceso villavicencio nos afectó como pueblo, un magnicidio en una elección, obviamente nos deja pensando de más y también sospechando de más y te afecta en todos los sentidos. O sea, es algo que no debió pasar. Las 9 de la mañana, 53 minutos. Continuamos esta última ronda de preguntas, una pregunta por cada compañero. Carlos, se ha dicho que en esta campaña electoral va a ganar no tanto quien tenga más aciertos, sino quien cometa menos errores. ¿Cuáles son los errores más visibles que tú has visto? Y también los aciertos más visibles, pero muy brevemente, de esta campaña electoral. Mira, hay algo que es muy difícil de manejar, que es el éxito. A veces manejar el éxito es más difícil que administrar el fracaso, porque por último el fracaso te deja una enseñanza, pero el éxito te desboca, ¿no? Hicieron una película llamada El Señor de los Anillos que se refería a eso, ¿no? El anillo era el poder y el poder te consumía y te convertía en un personaje que no eras. Siempre, por lo general, en las campañas, no sabemos administrar el éxito. Entonces, cuando ya te empiezan a saludar y ya te crees, como dice el viejo adagio, la mamá de Tarzán y no das bola. O sea, es muy difícil. Fíjate cómo un candidato como Daniel Noboa, que iba sencillito el hombre ahí, y casi ni se movió, estuvo guardado en las sombras,
terminó en el debate, dio un debate de primera, porque todo el mundo está de acuerdo que su argumentación fue un debate de primera, ordenado, tranquilo, bien graficado, tanto así que Topic le empezó incluso a coquetear diciéndole, tú me estás dando un debate de altura, y finalmente eso se lo terminó elevando, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? Que los que han alcanzado estos primeros lugares se confundan, y yo he visto ya por ahí a uno que ya le ponen la banda presidencial, ya es presidente, ya lo dibujan en el balcón de Carondelet. Claro, estas cosas no le gustan a la gente, no le gustan. La gente dice, ya se me desinfló, ¿no? Por esta razón empieza a migrar rapidito hacia otros lados. Entonces, hay que tener ese es el error principal que se comete en una campaña. Creer que uno ya está electo y que como ya la tendencia es irreversible, te das cuenta el día domingo que todo falló, todo falló. Y es porque se te fue la mano en un tema. Por ejemplo, muchos a mí me han llamado a decir que el video ese de las camionetas superarmadas fue un error de marketing político. Yo coincido. Creo que estuvo de más. Había sido para segunda vuelta una pieza, pero espectacular. Ahora, digo por qué. Porque la gente, cuando tú le dices en el barrio, oye, aquí voy a hacer un paso a nivel que te lleve de aquí hasta la isla Santay, la gente no lo va a creer. Pero si tú le dices, te voy a pavimentar la calle, sí te lo va a creer. ¿Por qué? Porque la esperanza siempre tiene una vara bastante baja. Entonces, siempre hay que hablarle a lo que ellos alcanzan a ver, ¿no? Seguridad en tu barrio, en tu casa, tú vas a poder sentarte allá afuera a inflar tu piscina y nadie te va a saltar. Son cosas que a la gente, lo que yo le defino el metro cuadrado, ¿no? Son cosas que la gente las cree y definitivamente las terminan asimilando dentro de una elección. Pero cuando ya te vas y dices, te voy a poner los trajes de Robocop y en una pantalla con un rayo lo vas a agarrar ahí, ¿no? O sea, eso ya a la gente le parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, es el todo por el todo y a lo mejor está en este momento apelando a una cifra más, una cifra menos y digamos que nada se pierde con intentarlo, ¿no? Las 9 de la mañana con 57 minutos, 9:57. Vamos a la pausa. Aquí, mire, está un jarrito de café Conquistador que le Estamos saboreando están saboreando, ¿no? Café Conquistador desde 1940. Toda la cabina huele espectacular. Acá, don Carlos Fermín, Espectacular. también le brindamos el café. Para que cuando se- venga para acá, Carlos. cuando venga a la cabina le vamos a Está brindar. riquísimo el café hoy. Y para los que son conquistadores, un café conquistador. Algo va a decir Carlos, a ver. No, nada. Solamente yo me quería disculpar porque estaba con el tiempito corto. No sé si llego a la siguiente bloque, tengo que salir. Bueno, Juan Carlos tenía una pregunta, entonces, antes que te vayas. Échele y vamos, ¿ya? A ver, La pregunta que tenía Carlos era, hay tres candidatos que son, digamos, parte de una misma tendencia, muy similar. Otto Sonnenholzer, Daniel Noboa y Jan Topic. Uh-huh. Y obviamente van a fraccionar el electorado. Eso en beneficio se me ocurre la candidatura del correísmo. ¿Qué opina usted, Carlos, al respecto? No creo que compartan votos. No creo que compartan votos. Digamos que el crecimiento de Noboa sí mermó un poco, incluso a Jan Topic pudo haber crecido más. Pero no comparten votos con la Revolución Ciudadana. No es por ahí que se le están fugando los votos a doña Luis. Sí creo que se le fugan por el lado de Jan, porque ellos lo ven. Mucho se corrió la idea esta de que Jan es el otro candidato correísta, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también sí crea un espejo con el correísta mismo, que dice, mira vos, sí lo vi por ahí en una foto con Jorge Glass, voy a votar por él. Es como, no le voy a dar el voto a nadie más, pero a veces uno cree que está haciéndole campaña sucia a alguien y se la está terminando de arreglar, ¿no? Entonces, son cosas que se dan dentro de la elección. Aún así, Topic ha tratado de mantenerse obviamente bajo la figura del outsider. En esta elección lo que está pasando es que hay más de un outsider, ¿no? O sea, es una cosa que es bastante interesante. Y no subestimemos tampoco desde atrás el voto oculto que puede haber rural, sobre todo con Yacu, que siempre termina sorprendiendo a última hora. Para mí lo del domingo sigue siendo un misterio. Habría que ver cómo termina esa vaina, porque como no sé, hace un rato alguien me decía, la gente llega y dice, sí, voy por tal,
es el que me gusta, llega y votas por otro. O sea, es así de facto. Terminas decidiendo en el último minuto. Muy bien, gracias, Carlos. Te vamos a molestar la próxima semana porque segunda vuelta es prácticamente un hecho que hay. Dele, ahí conversamos. Un abrazo. Nos vamos. Vaya bien, Carlos. Gracias. Saludos.